A mí sí me parece muy peligroso que la gente incluso genere esta dependencia de ahora todo lo Eso es un dato, sí, sí. El contacto físico, el salir a espacios públicos les está costando trabajo. Licenciada en Comunicación de la UAP y psicóloga clínica por la Escuela Libre de Psicología. Tiene una maestría en Psicología y Cultura y un doctorado en Intervención Educativa. Hoy atiende pacientes en su consultorio, escribe cuentos y es una apasionada del cine, la música y la literatura. Coautora del libro COVID-19, Reflexiones y Vivencias, Karina Cruz. Beto Rentería, Karina Cruz, bienvenidos al segundo capítulo de ¿A mí qué? ¿Qué vamos a hablar hoy, querido? Pues bueno, hoy como ya escucharon en la introducción, nos acompaña Karina Cruz y hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial y la psicología. ¿Se vale que la inteligencia artificial entre ahora en el ámbito de la salud mental? Yo estaba viendo el currículum de Karina y decía, güey, qué picuda mujer, joven, ¿cuánto tiempo se dio para estudiar tantas cosas? Oye, eres pro inteligencia artificial, eres en contra de la inteligencia artificial, ¿cómo te afecta a ti en tu trabajo, en tu vida diaria? Y la primera pregunta era, ¿qué pasa cuando la IA da mejores respuestas que un terapeuta? ¿Qué tanto existen estas personas que creen que la respuesta es mejor que la de su terapeuta? Porque si vamos a entender mejor como que te dicen lo que tú quieres escuchar, desde ahí ya hay una red flag, ¿no? Porque terapia no es precisamente un espacio donde tengas que escuchar cosas bonitas, aplausos. Sí es un apapacho, pero eventualmente también involucra ciertos momentos de insight. Y a lo mejor te das cuenta que lo que te está pasando no eres tan víctima, ¿no? Entonces, si están programadas estas IA para hablarte al ego, para subirte la autoestima, para decirte no te preocupes, todo va a estar bien. Oye, estoy triste, pues no estés triste, sal y ve el amanecer. Pues obviamente es un mundo de color de rosa. Pero la realidad y lo que nos tiene a todos en terapia no es precisamente porque el mundo había sido color de rosa. Totalmente. Beto. Pues mira, yo lo primero que pienso es que ¿por qué nos da miedo que una IA pueda responder mejor que un terapeuta, que una psicóloga, un psicólogo, ¿no? Tal vez lo que necesitamos, siempre pienso que es un poco de humildad. Cuando vino la pandemia, si tú le preguntas a un médico, a un psicólogo, en general a todos, no había forma de que los atendieran si no era solo presencialmente. Una pandemia de ese tamaño vino a cambiar el proceso y el modelo y vino a cambiar el cómo atendíamos, digamos, en general, muchos de los sectores que tenemos. Creo que es más bien es cómo lo aprovechamos de manera adecuada, que eso sí coincido con Karina, es decir, creo que hay una serie de diferencias que hay. Es decir, la primera es ChatGPT y las inteligencias artificiales normales, y lo voy a dejar ahí de arranque, no pueden ser usadas como soporte emocional. Y esto no quiere decir que no pueda usar la inteligencia artificial, tener un uso psicológico. Oye, lo que sí es un hecho es que tú le puedes decir a ChatGPT, oye, deja de hacerme la barba, ¿no? O sea, sí, claro, sí, le puedes decir, oye, porque efectivamente no sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Genial, Ciro, qué increíble idea, wow, no sé qué. A ver, bájale 3 rayitas. Y un poco lo que decías al principio, Karina, que un terapeuta no está necesariamente para echarte porras, está para ser empático y tocar base, incluso tocarte. Al que va a tu consulta le puedes dar un abrazo o así, o eso no se vale. Y si no sé. Eventualmente. Porque la IA en este momento no lo puede hacer. Es que todavía no puede hacer. Todavía. No nos sorprendería que no suceda. Bueno, son dos cosas. Una, sí, esto que dice Beto, los psicólogos hoy nos enfrentamos a esto que hace, yo diría apenas 5 años, pero no, ya son 5 años, un lustro. En el que veíamos a la computadora como este rival, ¿no? Porque en pandemia eventualmente teníamos que tener citas virtuales y muchos tenían miedo de que se rompiera esta interacción física. Yo hoy en día tengo pacientes que no he visto en persona nunca, ¿no? O sea, han sido 100% sesiones online. Okay. Y no depende tanto del contacto físico, sino de la transferencia.
que ese es un concepto que en psicología... ¿Qué es eso para que nos entiendan del otro lado? Porque si no... En psicología es la base de un tratamiento terapéutico. Ok. No importa el enfoque, ya sea psicoanálisis, gestal, conductual, cualquiera de los enfoques, tiene que establecerse una transferencia, que es donde tú como paciente te puedes recargar en otra persona, ¿no? En el otro como este apoyo o esta guía, que más que decirte cosas bonitas y decirte échale ganas o echarle porras, es acompañarte a que tú mismo te autodescubras. ¿Le creemos más a una persona que a una inteligencia artificial? ¿Tú crees que eso hoy sucede? Creo que no, creo que lo que preocupa y lo que a mí sí me angustia es que esto es una crisis y no solo de psicología, sino del pensamiento crítico en general, ¿no? Porque entonces es como cuando todos los chavitos en secundaria, ¿no? Les dejas una tarea y todo te lo buscan en Wikipedia. Y llegas y ves las libretas y todo así como Wikipedia calcado a pluma. No hay este discernimiento de qué sí tomo y qué no tomo. Y entonces ahora adultos diciendo, pues estoy triste, ¿qué puedo hacer? O cómo quiero dejar a mi novio, ¿cómo le hago para dejarlo sin que me vaya a hacer pancho tóxico? ¿Cómo salgo de una relación tóxica? Son esas las dudas de ahorita. ¿Y qué dices? ¿Cómo le puedo hacer con todo eso? Karina, en promedio, un paciente, ¿cada cuándo lo ves? Porque el ChatGPT, pues puedes verlo cada 5 minutos y preguntarle cosas y hoy estoy mal y no sé qué. ¿Tú cuándo recomiendas, cuánto tiempo pasa entre una sesión y otra? Y luego, la gente que no pueda pagar una sesión, esa es otra cosa, ¿no? Así es. No la pueda pagar y que tenga un acceso a tecnología y que la ayude. Bueno, por ejemplo, depende del tratamiento, pero generalmente es una sesión por semana. ¿No? Y eventualmente hay pacientes que ya llevan bastante tiempo, que ya han ido como reconfigurando su vida, su rutina, que es lo que estaba como un poco roto, y es cuando se espacian a quincenal, ¿no? Pero cuando ves que ellos mismos ya van de salida. En las primeras siempre sí es una vez a la semana, pero por ejemplo yo eventualmente sí tengo muchos casos de chicas que están en violencia, o niños que tienen también como esta crisis existencial o cosas como que tienen cuadros de ansiedad muy severos. Les digo, bueno, si tienes alguna emergencia, tú le puedes Tienen la posibilidad de videollamar, claro, y aplicamos se le llaman primeros auxilios psicológicos, ¿no? Entonces, yo creo que las inteligencias artificiales están programadas con estos primeros auxilios psicológicos, ¿no? Con toda la teoría de estrategias para la ansiedad, estrategias para, digamos, calmar, ¿no? El estrés, claro. Pero también tiene que ver mucho con el tiempo en el que, por ejemplo, en el psicoanálisis, a lo mejor sales como aturdido de lo que dijiste y donde se cortó la sesión, porque no tanto por el tiempo de ya pasaron tus 60 minutos, pues no, sino más bien justo en el corte donde algo dijo que cae el insight y ahí terminas. ¿Por qué? Porque entonces la persona se tiene que ir a trabajar psíquicamente. Nunca se alarga una sesión más de una y le hora. va cayendo el 20, Claro. ¿no? Les voy a poner datos que son muy precisos, ¿no? Acaba de hacer un estudio en la Universidad de Stanford, ¿no? Donde puso a parejas, ¿no? Ante, digamos, una cortina y pone a hombres y mujeres, dos parejas, ¿no? Consultando lo mismo, una respondía un humano y otra respondía la inteligencia artificial. Y el 50% no supo que era una inteligencia artificial, el otro 50% no supo que era humano. Esa es, digamos, la capacidad que tiene, sin ser visible, ¿no? El humano, un robot, de que un humano no entienda quién está atendiéndolo, ¿no? A nivel de atención psicológica. Por el otro lado, hace rato platicabas, ¿cuántas personas la usan hoy, no? Por ejemplo, Weebot, ¿no? Ya tiene 1 millón de usuarios en 135 países, que esa es una aplicación sí desarrollada. Ahorita vamos a ver la diferencia entre una IA desarrollada para salud mental y una IA como ChatGPT que tiene sus diferencias, ¿no? Réplica, que no es terapia como tal, que está diseñada para el tema de acompañamientos, ¿no? 10 millones de descargas en todo el mundo, ¿no? Y Wisa, que ya ayuda a más de 5 millones de personas. Y aquí en México hay una aplicación que apoya el gobierno, que es interesante,
que al final de cuentas se llama Yana y que es una aplicación que ha crecido gracias a su enfoque local y colaboraciones. Es decir, una parte importante es, sí estamos creo que entrando en una nueva etapa donde el paciente, bueno, el usuario, en este caso voy a usar como el paciente, es el usuario finalmente, sí está viendo una solución porque a muchos no les alcanza para ir a un psicólogo, que esa es otra, ¿no? Creo que es la parte, ¿no? Así es. Sí, no alcanza. Costo. En psicoanálisis, el costo lo fija el paciente. ¿Por qué? Porque cuando llegan a ver, ¿cuánto cobran? Digo, lo vemos en la primera sesión, siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque es cuánto estás dispuesto a pagar tú por decir eso que no puedes decir en otro lado. O sea, eso que te está carcomiendo, eso que te genera culpa, que te genera angustia, que no puedes decir en tu casa, o que no se lo puedes decir a tu pareja, a tu esposa, a tus hijos, pero que necesitas vomitarlo porque te está haciendo efectos en el cuerpo, en alguna urticaria, por ejemplo, ¿no? En alguna situación de ansiedad, incluso en la salud, ¿no? Que te está generando algo. Fíjate, Beto, esto que dice ahora Karina, la IA, cualquiera que esta sea, ¿se da cuenta de estas reacciones físicas? No, a ver, no, todavía no hoy. Es decir, hay dos cosas, ¿no? Una importante es, efectivamente, la IA todavía, como siempre lo decimos, no te ve, pero, sin embargo, si tú activas la cámara, es decir, los que tienen la versión de $20, la de paga, pueden tener la funcionalidad de activar la cámara y te va a ver. Hoy no interpreta, ¿no? Es decir, es una parte, todavía no ChatGPT. Y creo que es importante aclarar esto, es decir, cuando yo decía que el segundo uso más importante de hoy de la inteligencia artificial, el soporte emocional, tiene una gran bronca. San Almas lo acaba de decir. Ni ChatGPT, ni Gemini, las versiones gratuitas, que es la que usa todo el mundo como soporte emocional, no están diseñadas efectivamente para hacer una terapia profesional. Pero también hay que aclarar que si hay inteligencias artificiales capacitadas por profesionales, mujeres y hombres del sector, como Weebot, y otras más, en la India hay una muy importante que se llama Wisa, que al final de cuentas están diseñadas por profesionales que han transmitido su conocimiento. Un debate es, ¿tú crees que podrías clonarte en una inteligencia artificial? Enseñarle todo tu conocimiento, porque alguna vez lo debatíamos, es decir, alguien me preguntaba, ¿cómo te va enseñando inteligencia artificial algo? Yo le decía, es muy fácil. ¿Cómo aprendieron los psicólogos y psicólogas que nos están viendo y que nos dejen sus comentarios ahí en el canal? ¿Cómo aprendieron ustedes a ser psicólogos y psicólogas? Te enseñaron, y te enseñaron lo que era la conciencia, te enseñaron lo que era la empatía, o sea, todo lo fuimos aprendiendo de libros, de lecturas. Lo único que efectivamente es muy difícil hoy en este momento para ti es la parte de los no verbales. Pero ¿cuál sería la diferencia? Justo eso. Revisaba y, por ejemplo, ¿qué tanto puedes, ¿no? O sea, yo soy una inteligencia artificial en la que virtualmente esté escuchando a alguien, ¿no? Y devolviendo los insights, así. Lo buscó la Escuela de Orientación Lacaniana. Le preguntó a una inteligencia artificial de qué tanto o sabía ella, ¿no? O podría suplir las labores de psicoanalista. Y la propia inteligencia artificial, lo publicaron ahí en su página, toda la conversación que tuvieron, y reconoce, dice, yo estoy hecha de lenguaje. Y Jacques Lacan, que leyó a Freud, decía, el inconsciente está estructurado como lenguaje. Entonces, nosotros tenemos esos significantes que tú vas escuchando cuando alguien dice, es que el miedo, o sea, ¿qué son significantes? Una palabra que te hace algún efecto. El amor, la vida, tu mamá, o cualquier situación, ¿no? Trabajo, etcétera. Esos son los significantes a los que estamos sujetos porque somos objetos del inconsciente. Pero cada quien se hace terapeuta en la práctica. Entonces, tú analizas el caso por caso, no tratas a todos por igual. Yo tengo 3 pacientes con las mismas situaciones, tenía hace un tiempo 3 sujetos, hombres, en la misma situación, familiar, de relación, con el mismo predicamento, pero personalidades y orientaciones, posiciones distintas. Hoy tengo igual 4 chicas en la misma encrucijada de qué hacer con su vida en este sentido. Parecieran los mismos escenarios, pero son distintos casos. Pensando que y más bien, vámonos al escenario donde hay una inteligencia artificial que ya está entrenada y que la alimentas del contexto.
Y entonces decía esta página, tengo todas esas partes, lo puedo hacer como cualquier psicólogo, pero hay conceptos que yo no puedo ofrecer y lo reconocía en la propia inteligencia. 1, lo inconsciente. 2, el deseo. Porque dice, puedo estar programada con lenguaje como tú. O sea, ella misma va a reconocer significantes y decir, ok, el amor es lo que te tiene así. Bueno, pues haz esto. Habla con tu pareja, no sé, Claro. convive la situación, ¿no? Pero hay situaciones que el inconsciente, que es lo que nosotros escuchamos en terapia, no va a alcanzar. ¿Qué es esto? Los tropiezos. Cuando tú tropiezas con alguna palabra, cambias una sílaba o algo, es porque lo inconsciente está emergiendo. En realidad estás diciendo o no estás como queriendo decir eso, sino otra cosa. Entonces, si le alimento con todo lo que dice todo el contexto de la persona, pareciera que se acercaría, no lo sé, pudiera ser, qué miedo, pero aún así, creo que este asunto de que no somos todo, es como la deep web, ¿no? No todo está arriba. Hay cosas que tenemos que están en lo profundo. de nuestra Nuestro ser. conciencia, ¿no? De nuestro ser. Hoy en día la IA, por ejemplo, reconoce patrones, ¿no? Cuando escribimos, ¿no? Recordarán, llevamos mucho tiempo cuando salió el tema de Cambridge Analytica, que analizaba a través de los rastros digitales y del uso de la inteligencia artificial las 5 grandes de la personalidad, las Big Five, ¿no? En ese sentido, era una inteligencia que interpretaba datos de rastros digitales, redes sociales, ¿no? Y a partir de ahí le damos un significado a la personalidad de un grupo de personas, ¿no? Hoy, yo creo que cuando, otra vez, usas una inteligencia artificial de manera profesional, entrenada para eso, va a haber diferencias, sí. Sin embargo, se puede acercar mucho dándole y alimentando estos contextos a lo que puede hacer un psicólogo, yo insisto, humano, no psicóloga, en este caso, porque al final el gran reto es cómo haces que todo lo que aprendí yo, por ejemplo, en mi caso de temas de growth hacking, ¿no? Pues hoy una inteligencia artificial lo puede replicar. ¿Por qué? Porque tiene todo el conocimiento para hacerlo, todo lo que entrenó para desarrollar y trabajar todas las habilidades que hoy tiene. Si es capaz de dárselas a una inteligencia artificial, va a poderle acercar. No digo que va a ser perfecta en un inicio. Sin embargo, si la dotamos en el futuro, como va a suceder o está sucediendo, de visión, ¿no? Y de los temas que hoy en día son limitantes, como los no verbales, lo mismo sucedía, les dije yo, cuando eran estas atenciones virtuales, ¿no? Es decir, había esos pequeños gaps, pero al final yo creo que una inteligencia artificial dotada de contexto, dotada de un entrenamiento profesional, es decir, que tenga realmente información, más allá de que lo que te está diciendo la IA en este estudio seguramente es lo que te dijo una IA abierta. Cuando tú le enseñas todos los caminos correctos, ¿no? Hasta donde puedas humanamente y técnicamente enseñarlos, claro que te va a poder replicar. Va a poder responder de manera muy cercana. Y la otra, vas a democratizar el acceso a la atención. Esta parte lo que va a hacer es darte un soporte emocional en cualquier parte de donde te encuentres 24/7, 365, si está bien entrenada, insisto. Si usamos el ChatGPT, Gemini, las versiones gratuitas, coincido contigo que no nos va a dar. Pero si usamos una versión entrenada, va a ser la diferencia. Oye, yo como buen referee, ¿verdad? Ya se dieron cuenta que esto es team inteligencia artificial. Karina hoy el tema analógico va a seguir sucediendo. Una pregunta para ambos, directa. ¿Los psicólogos van a desaparecer, sí o no, Beto Rentería? A ver, no ahorita. Bueno. Fíjate, no ahorita, Karina. Ahorita, claro, no ahorita. A ver, ¿qué estamos viendo? Lo que estamos viendo es que están siendo, lo que hemos dicho en el programa, humanos potencializados. ¿A qué nos ayuda la inteligencia artificial? A potencializar la parte de trabajo, optimizar tiempos o procesos. ¿Qué veo yo? Es decir, una inteligencia artificial que atienda o dé soporte psicológico va a ser soporte, y ya se usa en muchos de los casos hoy. Psicólogos lo utilizan como un soporte para dar atención post, la sesión al cliente, ¿no? Pero está siendo entrenado, es decir, le meten el contexto, le dicen quién es el paciente y a partir de ahí el paciente puede estar yendo a un WhatsApp y está preguntando esto, o puedes tener actividades donde puedas medir diario y puede ser mucho más eficiente el seguimiento
que lo hagas de manera personalizada. Esto que dice, ok, no por ahora, yo creo que no, como tal, pero tampoco estoy negada a la IA. O sea, sí creo que hay que darles un lugar, ¿no? Como esto de la virtualidad, que hace 5 años nos pasó y hoy es una herramienta muy buena, pero en cuestión de la IA, sí creo que podríamos compaginar. ¿Cómo? Yo hice mi servicio social y prácticas en puras dependencias públicas, en la Fiscalía de Atención a Víctimas de Delito, en el CIEPA, que es la gran para adolescentes, y en Sistema de Estatal. En todos el Estado brinda este servicio público a personas que realmente sí tienen alguna urgente necesidad, ¿no? Chicos en readaptación, mujeres mucho que estaban en el albergue de víctimas de violencia, pero que la sesión llega una vez a la quincena o una vez cada 3 semanas porque está saturado. Saturado el sistema. O sea, porque como es un servicio pues de Público. gobierno, no está rebasado. Hoy en día sé que yo sé que el DIF en cada municipio tiene su casa y da atención psicológica, y hay un psicólogo ahí que a lo mejor atiende 3 municipios, o sea, igual se parten 20 para atender a toda la población. Entonces, no alcanza. Yo sí creo que ahí podría haber algún diseño como política pública desde el gobierno de decir, ok, te voy a tipo chatbot turístico, ¿no? Pero ahora... Sí, psicológico. Pero ahora, como en este asunto de, bueno, mientras llega tu cita, porque la psicóloga presencial pues no tiene espacio porque debe o contratar más psicólogos para presencial, que eso no hay presupuesto nunca, o pues mientras llega tu cita en 3 semanas, te damos tareas que a lo mejor pueden ir como monitoreando tu avance en cuestiones de conductuales o como... Y evaluando, ¿no? Oye, luego otra cosa, me quedé pensando, entre los psicólogos, ¿hay competencia? Es decir, lo hace mejor que yo, o cobra más que yo, o el mismo paciente puede ir con 2 psicólogos, y la pregunta es, ¿el mismo paciente puede pedirle información a 2 IAs? Sin duda. Y que te digan cosas más acercadas de lo que tú quieras escuchar. Probablemente. Lo que quieras escuchar, volvemos a... Pero eso, a ver, no lo que quieras escuchar. Es decir, aquí viene otra vez el tema. Es decir, si tú tienes una IA entrenada y le dices, o sea, también es el otro, es decir, ¿qué hace todo el mundo con las IAs? ¿No? Lo que hace es, me siento mal, estoy así, y describe sus síntomas, ¿no? Pero la IA lo que hace es interpreta de manera general lo que le estás diciendo. ¿Qué pasa si les dices, oye, compórtate como psicólogo freudiano, ¿no? Y haz A, B o C, ¿no? Ahorita Karina nos va a explicar. Sí. Pero a donde quiero llegar yo es decir, al final de la charla sí vamos a tener, estamos viendo que la realidad es que voy a cambiar de contexto totalmente. No solo las personas que no tienen acceso. Voy a hablar de este hombre, Aguilar, el que es el cantante, ¿no? De la familia Aguilar. Pepe Aguilar, ¿no? Ajá. Pepe Aguilar, en un podcast reciente con El Oso Traba, acaba de estar platicando y están hablando de que tiene un coach, ¿no? De vida, que es uno de los grandes coaches a nivel internacional, ¿no? El mismo que Chicharito. El mismo que Chicharito, ¿no? Entonces, agarra el... o sea, y no solo es la primera vez que lo escucha, hay varios personajes que le han preguntado, oye, ¿con quién vas a atenderte, no? Y lo que contesta un personaje de este nivel, de otro contexto, es con ChatGPT. Ojo, ni siquiera una IA especializada. Contesta con ChatGPT. Y le dice, ¿pero cómo? Cambias a X personaje, ¿no? Por ChatGPT. Y lo que le dice es interesante, que no sé si sucede en las sesiones presenciales, es, hay cosas que sí le digo al ChatGPT que ni siquiera, aunque sea mi coach, mi psicólogo, se lo digo. Y alguna vez también lo vimos, es decir, fue cuando a San Google, en nuestras épocas, ¿no? Y hablo de los que somos más generación X, ¿no? Pues lo que sucedía es que le contábamos a San Google todo. Nuestros miedos más profundos, si te pasaba algo y decías, hijo, lo primero que vas a San Google a preguntarle, porque no te atrevías a preguntarle a tus amigos, ¿no? Ni siquiera. Hoy muchas personas, ¿no? Ante este temor de cómo me puede juzgar el otro, la otra, lo que hacen es, pues van a las aplicaciones. Insisto, con estas aplicaciones que al ser abiertas,
tienen esta gran desventaja que acabas de platicar. Entonces, por ejemplo, decía, no, bueno, ¿y a mí qué? Yo decía, bueno, yo tengo un problema para iniciar una relación formal, ¿no? Entonces me dice, prueba la inteligencia O sea, ¿está hablando de ella? Sí, yo de a mí. Ah, ok. Porque me decía, Es que le ¿no? probó una idea. Me mandó una que se llama Grok, ¿no? Grow, que tiene una versión terapia. Y es una versión de terapia y me dijo, prueba. Porque insiste en que yo tenga que tomar la adquisición. Probar. No le digo, a ver, pues, ya le pone que puedes definir si quieres un terapeuta hombre o mujer, qué tipo de voz. Y yo así, ok, a ver, voy a ver. Entonces le digo, bueno, a ver, salgo con personas, pero no me puedo hablar porque ya estoy tan contaminada. También los psicólogos tenemos problemas. Estoy tan contaminada que no puedo idealizar a las personas, ¿no? O sea, como digo, no, o sea, estoy muy real. No puedo, el amor pasa por esta idealización. Ok. Entonces digo, ¿cómo puedo hacer para enamorar? Y le pregunto a ese señor, a ver, ayúdame. ¿Tú? Sí. Le pregunto, Ahora es que escogí un terapeuta hombre, ¿no? Me dice, ¿cómo puedo hacer para enamorar? Entonces lo presentamos ahorita en pantalla. Vaya aventura, mira, no hay fórmula mágica, pero déjame pintarte el camino. Primero, ábrete al mundo, sal, conoce gente, prueba cosas nuevas. No estés triste, cabrón. El Deja de amor, estar triste. dice, el amor suele aparecer cuando menos lo buscas. Ok, yo llevo 5 años esperando ese momento, ¿no? Cuida de ti misma porque cuando brillas atraes a quien vibra contigo. Escucha tu corazón, pero no ignores tu cabeza. Busca a alguien que te haga reír y te desafíe a crecer. ¿Hay alguien que ya te hace superar un poquito o estás empezando de cero? ¿Qué respondiste sobre eso? Decir, Ay, oye, brother, es que ya no sé, güey. Dime algo que no sepa. Agarró y la ¿no? ventoja. Pues sí. No, dije, No sé. o sea, vete de inteligencia artificial. Esto quería que probaran de acuerdo. No, pero a ver, al final es decir, es una IA sin entrenamiento. Al igual que tú, que alguien llegue y te pregunte lo mismo, ¿qué haces? La mayoría de la gente llega a terapia porque se le rompió el corazón o se divorciaron o no pueden soltar una relación. O sea, están conscientes de que no puedo seguir aquí. Pero al Es final, esta codependencia, ¿no? ¿Cómo se da de alta Eso. tanto en inteligencia artificial como en persona? O sea, ¿cómo se da de alta? Dices, oye, ya estás curado de esto, pero tienes 8 broncas más. ¿Te das cuenta? ¿Se da cuenta la IA? por ejemplo, IAs especializadas lo que hacen es te hacen un prediagnóstico. Es decir, lo que normalmente, que no sucede clínica, pero es, a ver, oiga, ¿quién es usted? Antecedentes, ¿no? Te hacen una serie de preguntas, te preguntan tu problema, a partir de tu problema empiezan a preguntarte contextos. Es decir, es una entrevista primaria, ¿no? Para tener el contexto de lo que quieres. Y después ya te dice qué objetivo tienes. Y a partir de ese objetivo, ¿no? Empieza a trabajar contigo una inteligencia artificial. Y te da de alta en función de evaluaciones que va haciendo de forma periódica. Y esas evaluaciones que va haciendo de forma periódica van dictaminando de acuerdo al entrenamiento que tuvo la IA, ¿no? Sí, a ver, es que es lo que, o sea, yo voy a hablar de entrenamiento todo el tiempo. Pero todo eso es psicometría. Sí. O sea, en psicología tenemos una materia que es puro test y todo esto que es psicometría, que sí funciona, sí ayuda. Tú le dices, bueno, a ver, a un niño, dibújame una familia para saber cómo están sus lazos, y a lo mejor la IA también tendrá todo el catálogo de si dibujó. Exacto, O así, o sea. los significados de esa. Pero Está bien. lo único que no alcanza es a esta parte de la, o sea, lo único que decir, te da una guía muy, digamos, puede ponerlo, muy práctica de qué hacer, y al final de ello te va evaluando. La diferencia, creo yo, en la parte clínica es que tú tienes al paciente enfrente, o virtualmente, dependiendo, y lo que ves es si aprieta las manos, si no aprieta las manos. Eso. Pero esos significados, lo que la IA lo está tratando de hacer es a través de encontrar patrones, ¿no? Si encuentra patrones a través de la escritura, que es lo que se hace en la revisión de rastros digitales, ¿no? ¿Qué escribes? ¿Cómo escribes? ¿Qué significan las palabras para poder definir esto de la personalidad? Eso es lo que va definiendo a través de estos patrones y cuando las personas escriben en la aplicación. Y la otra es que es muy probable que las personas, ¿no? Lo que sí hacen es literalmente confían más, desafortunadamente, en el dispositivo electrónico que en las propias personas. Y hay otra que es bien interesante, que seguramente muchos de los que han ido a terapia, es el vínculo que tienes con el psicólogo o psicóloga. Es decir, tiene que haber una empatía. Transferencia. Y transferencia. Y si no encuentras la transferencia, vas a tener que buscar 4, 5, 6, ¿no? Porque a lo mejor no sea la primera, no sea la segunda, no sea la tercera. Sucede hasta la cuarta. Y en esa búsqueda, ¿cuánto tiempo te lleva cuando tienes una urgencia a resolver? Aquí
de alguna manera, la empatía, ¿no? Es decir, le vas a decir todo a una máquina, digamos, a un robot, a un sistema, que otra vez va a estar entrenado para ese proceso y al final de cuentas te va a generar respuestas, ¿no? Oye, ya para ir cerrando, la verdad es que ha estado fascinante estos dos puntos de vista y agradecidísimos contigo. ¿Qué pasa si es ni tan, ni muy? Es decir, mi hermana también es psicóloga, de la vieja guardia, digamos, y está muy, y está muy contenta porque, por ejemplo, ahora está grabando las sesiones que le avisa al paciente, hace una transcripción, le hace un resumen, y ella está entendiendo que es una herramienta para ella, pero no la suple. Sí se puede compaginar, pero no suplir del todo. O sea, a mí sí me parece muy peligroso que la gente incluso genere esta dependencia de ahora todos los días. Eso es un algo, dato, ¿no? sí. Porque también se deja de lado el contacto físico, ¿no? Después de pandemia, hay muchos efectos, sobre todo en adolescentes, en jóvenes, que el contacto físico, en salir a espacios públicos, les está costando trabajo. Entonces, si de por sí hoy estamos como esclavizados en el celular, en el videojuego, sobre todo hablo de adolescentes, ¿no? O de estudiantes, no sé, este espectro cuando todavía no tienen que irse a la vida adulta profesional, hay muchos casos en los que quieren estar aislados en su cuarto con el videojuego, ¿no? Claro. O incluso el home office. Claro. Ya no quieren salir a las oficinas. Tampoco, ¿no? Es práctico, no es cierto. Pero, Todos dicen allá. Todos aquí en producción dicen que sí. pero entonces el contacto físico está generando cierta fobia también, ciertos aislamientos que dices, me voy a entender todo el tiempo con una máquina, ¿no? Pero fíjate. Qué triste va a ser esto. Sí, y ahí sí hay un dato que es, hablando, como siempre hablamos del lado oscuro de la inteligencia artificial, en esta materia, 37% de los usuarios generan dependencia con los bots. Eso es delicado. Es decir, ya hay un estudio que nos empieza a decir que esta dependencia, ¿no? Ya empiezan a hacer vínculos con ella. Y es tan grave que también hay que decirlo, es decir, ya fallecieron, o sea, de casos que se saben públicos, a través de la plataforma de Réplica, un adolescente, ¿no? Que estaba enamorado de este personaje de La Casa del Dragón, de la chava, de la princesa, ¿no? En algún momento malinterpreta, ¿no? Lo que le dice, porque le dice varias veces, oye, ¿cómo estoy contigo? Por este vínculo, ¿no? Al final él le dice, pero si yo me muero voy a estar contigo, y la IA le dice que sí, ¿no? O sea, se lo da a entender. El muchacho lo interpreta, cae en ese proceso, ¿no? Y se muere. Y ahora la mamá está demandando a Réplica, que vemos al tema, es decir, y aquí creo que vale la pena entrar a ese tema. ¿Quién es responsable, no? ¿Quién es responsable en el caso de si fallecieron por un accidente, por causa de la terapia? ¿Es el psicólogo o psicóloga? ¿Es responsable? ¿Tú? ¿El paciente? Okay. Hoy lo que está pasando con la IA es eso, es decir, le están reclamando a ChatGPT, ¿no? Que sea responsable. Si en la parte presencial no es responsable un psicólogo, una psicóloga, ¿no? En general, y cómo en la parte digital le vamos a pedir lo mismo, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que tiene que haber un responsable. La diferencia entre usar otra vez, y es importante que lo definamos aquí, hay aplicaciones que sí están diseñadas por psicólogos, por psicólogas profesionales que tienen su responsabilidad con esa aplicación, y la diferencia de usar ChatGPT, Gemini, Claude, todas las versiones que tenemos, principalmente gratuitas y aún las de paga, usarlas para terapia sí genera un tema que puede pasar lo que pasó con Réplica, y no va a haber un responsable. Ahí hay un hueco legal ahorita que hay que responder, pero en general lo veo en las dos vertientes, ¿no? En la vertiente del lado humano como en la vertiente digital. No, por ejemplo, alguien con tendencia a suicida, o sea, la visión de túnel, que es donde no ves otra opción más que la muerte, ¿no? O el fin, tú lo identificas luego, desde el discurso, ¿no? Ellos traen la mirada apagada, el desinterés, todo este asunto. Entonces, si estas aplicaciones las vamos a entrenar, tendría que tener un botón rojo para decir, ok, alerta tendencia suicida, ¿no? Sí, por ejemplo. Y entonces alerta, y los que están detrás de esa inteligencia, entonces ahora sí, ¿no? ¿Qué pasa en psicología, en el código, según la APA y todo esto? Cuando alguien muestra esta tendencia, lo que tienes que hacer como profesional es romper este código de confidencialidad. Ya. Entonces yo creo que este aspecto en especial
sí deberían, por ejemplo, ponerle un botón rojo, ¿no? Y entonces yo que estoy detrás, De hecho, contacto a la persona, tiene. ya tengo, se registró y me dejó un teléfono, una dirección o algo, ¿no? Te pides cuando registras tu dirección Sí. de correo electrónico. No, lo que sea. y tiene llamadas de alerta, porque también está diseñada para que en el momento en que rebase lo que le llaman sus guardas, ¿no? Sus bardas, ¿no? A partir de ese momento dispara. Ujú. Por eso digo que es muy similar el proceso, existo en esa parte. Pero al final también recaemos en esta parte legal. Si dentro de este lado oscuro, sí hay, ahorita no hay, o sea, este estudio, que vamos a dejar los estudios y los datos que estamos dando, los vamos a dejar en el podcast para que los tengan y bajen los papers, ¿no? Que son de instancias de universidades. Creo que efectivamente vamos a tener un tema híbrido, ¿no? Yo coincido en esa parte. Es decir, es un tema donde la salud mental del presente es híbrida. Básicamente, nosotros los humanos tenemos la inteligencia, el pensamiento crítico, ¿no? La inteligencia artificial es la que acompaña, tiene los datos psicométricos, y quien no entiende eso también estoy convencido de que se va a quedar fuera de la revolución del bienestar. Yo, te decíamos, para concluir, la película Her, ¿no? Todos vimos Her. Y al final, bueno, Joaquín Phoenix, pues sí, encantado con Scarlett. ¿Quién no está encantado con Scarlett? La voz le dice, lo escucha, lo apapacha, pero al final él necesita este contacto, ¿no? Aunque la llevó a la cita y todo, necesita este contacto físico. ¿Y no crees, Ciro, Karina, todo ha evolucionado, ¿no? Es decir, empezamos con que la pandemia nos llevó a evolucionar. ¿No creen que esto va a evolucionar? Nos puede dejar, ojo, sin el contacto, que hoy ya lo tenemos. No sé, Ciro, ahora sí cuenta, ¿cómo lo ves tú desde esta mirada? Si yo estuviera team Karina, team Beto, la verdad es que yo todavía en este tema sí me voy al tema muy humano. O sea, nosotros acabamos de pasar por un duelo y me contuvo una persona, o sea, un terapeuta. La verdad es que en este momento a mí no se me ocurrió, ¿no? Es buscar una app especializada para que me ayudara en mi tema personal. Yo en esta ocasión, ¿y a mí qué? Yo le levanto la mano ¡a Gabriela! Beto, la verdad es que tienes toda la razón. O sea, ¿cuántas personas, que hay que buscarlo, hay que hacer este ejercicio, de cuántas personas van a terapia? Lo tuyo es, oye, esto va a ayudar a que mucha gente vaya a terapia, y eso también está bien, Karina. Según el INEGI, me parece que son 2 de cada 10 mexicanos. Ojalá que Y sí. 2 de cada 10. Pues a un 20% de la población. Ahora, pensemos en que es alto es bajo para la población mexicana que necesita atención. Pero y había el ejercicio interesante, si de acuerdo a ChatGPT, insisto, el segundo uso más importante es salud mental, ahí tenemos una gran oportunidad, ¿no? Es decir, es una gran oportunidad de más bien, y yo lo que me quedaría es, no es que esté mal o bien, más bien es cómo empezamos a ayudar y a entrenar con especialistas como tú, a inteligencias artificiales que puedan democratizar el acceso, que puedan facilitar el seguimiento en este asunto de humano híbrido, ¿no? Totalmente. Con un pensamiento crítico. Pero entonces sí diseñar una herramienta que yo como sistema DIF o cualquier otra situación, Secretaría de Salud, pueda contener. No de terapia, no solucionar, no sustituir al psicólogo, pero sí contener la demanda, porque sí hay mucha gente que llega a estos organismos públicos, pero no hay espacio, no hay gente, no se da abasto. Ahí es donde yo creo que podríamos trabajar de manera híbrida con un chatbot, con una inteligencia que pudiera estar ahí atendiendo a esta demanda Pues muy bien, la hora de terapia se nos terminó. La verdad, Karina, estamos encantados de haberte recibido en podcast ¿Y a mí qué? Esta es tu casa. Por favor, escríbanos, por favor, denos retroalimentación, síganos en nuestras redes sociales. Y gracias, Beto Rentería. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Saludos a todos. Vayan a terapia. Con una I. No.